Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitown y esta vez estamos ante una nueva review. Hacía mucho que no hacíamos una review en el canal y tenemos uno de los sets que salieron ayer, día 1 de junio, estoy grabando esto. Día 2 compré 3 sets que supongo que de una manera o de otra os traeré al canal y el primero ha sido el set 75373 Pack de Combate o Battle Pack como siempre lo llamamos, emboscada en Mandalore. Va a ser una review no muy grande ya que es un set pequeñito, es un Battle Pack, aunque tiene cosas interesantes que contar y lo primero que me gustaría mencionar es lo que me llamó la atención, el tamaño de la caja. Sí que creo que tiene un formato más cuadrado que rectangular que en otros casos y cuando lo comparé al lado de la caja del Microfighter, que he subido una foto a las publicaciones de la comunidad, sí que la diferencia es muy pequeña para la cantidad, bueno, la diferencia principal que hay aquí es la diferencia de figuras, ya que en piezas pues tal vez la diferencia no sea tanta, ya que aquí tenemos 109 piezas por 22 euros. Volvemos a tener una subida en el precio en los Battle Packs, ahora están en vez de a 21 a 22, lo cual es algo que creo que tenía que mencionar al principio. Me gustaría empezar hablando de las figuras, que creo que es lo esencial de un Battle Pack y estoy bastante contento con la selección. Estamos ante un Battle Pack versus, lo que significa que tenemos dos facciones que se enfrentan la una a la otra. Empezando por los que son iguales y que me parecen unas figuras muy buenas, son los comandos imperiales. Algo que me ha decepcionado es que tienen la cara negra, no nos traen una cara, y sí que es cierto que en toda la serie del Mandalorian pues se lleva esto de que no se quitan la cara o que no se quitan el casco, que no se les ve la cara, pero tampoco se lo solemos ver a los Stormtroopers y sí que tenemos diferentes variedades de raza y de sexo, cosa que a mí me gusta, y sí que me gusta que siempre tengamos caras por si también queremos utilizarlos de otra manera, y a mí esto es algo que me falla con estas cosas porque no hay que olvidar que aunque no se les vea la cara, pues debajo de esto se supone que hay una persona. Puede que de estos comandos aquí yo la esté pifiando y que no sea así porque sé que en esta serie hay soldados que son medio robots, los soldados oscuros, pero a mí me suena que estos sí que son personas. La figura en sí, me gusta el casco, bastante chulo, creo que es de doble molde porque si lo vemos por dentro tiene unas marcas grises de la zona gris, el print en el cuerpo me parece bastante chulo en general, me gusta que tenga también los brazos de otro color, que los tenga grises, y ha de sacar el nuevo molde para el jetpack. No sé si me convence tanto para el jetpack, ya que los otros llevan el molde antiguo y es el que yo más asocio a un Battle Pack, pero sí que es cierto que con alguna variación me encantaría para una mochila, porque lo que consta es de un molde que tiene abajo pues la zona de los propulsores, pero a la que se le añade una pieza impresa, y esto me parecería mucha mejor mochila que la que tenemos por ejemplo en el Battle Pack de la 501 con los soldados pesados, que tenemos simplemente ese enganche de cuello con una pieza puesta que creo que queda bastante más feo que esto, que a lo mejor recortándole un poco la parte de abajo quedaría como una mochila muy buena. Por la parte de los mandalorianos tenemos dos guerreros distintos que serían como dos facciones dentro de los mandalorianos, la que es la Night o el Night Owl, que se mencionó que iba a ser Koska Reeves. Yo prefiero mucho más esto, que sean soldados pues rasos para Battle Packs que nos van a servir para tener ejércitos, y que aquí simplemente pues estamos teniendo, por decirlo así, como dos rangos o dos personajes diferentes dentro de el mismo ejército, como si conseguimos un Battle Pack de la 501, que tenemos el especialista, el comandante, el pesado. Pues yo creo que esto es el mismo concepto. Estoy bastante contento con que no se metan personajes con nombre propio dentro de los Battle Packs. Las figuras están bastante bien, prints distintos tanto en el torso ambos como en las piernas y también en el casco, por lo tanto son figuras totalmente únicas, incluso varían en el color de las manos, lo cual me llama la atención. Avanzando con la build, para muchos podría parecer bastante simple, que lo es, pero yo estoy contento por las posibilidades que ofrece tener un Battle Pack de este estilo. Para empezar, si conocéis un poquito de construcción de mocks, sabréis reconocer que estas piezas son bastante interesantes a la hora de crear montañas, que es lo que aquí se ha intentado pues representar lo que vendría siendo un acantilado o una zona montañosa, un pasadizo, tenemos como una pequeña puerta, y aunque son pocas las piezas, como digo 109, pues sí que me parece que es bastante interesante, ya que nos ofrecen dentro de las instrucciones, podemos ver cómo se ofrecen dos alternativas, cosa que les está gustando hacer últimamente parece ser, que sería juntar esto con el set del búnker, que cuando hagamos la review del búnker pues sí que voy a mostraros esa parte porque todavía no lo tengo montado, o juntar dos para hacer una escena un poco más larga, y creo que eso le da bastante potencial a este set, que como digo, la construcción en sí, puede que alguien me diga prefiero una Spider, pero yo creo que tiene un potencial a la hora de crear escenas o nuestros mocks, ya sea nuestros propios mocks o escenas con sets que compremos, bastante bueno. ¿Qué cosas tiene? Como digo, aparte de tener unas piezas interesantes, tiene detrás un clip para poner una pistola, tenemos una caja de explosivos y una pequeña torreta similar a la del pack de la 332, y como digo, los clips para unirse al búnker o a otros Battle Packs me parece que es una opción bastante interesante, además de tener pues esta especie de pieza transparente que nos va a permitir simular que está volando un soldado. Tal vez si tenemos solo uno, solo puede estar volando uno de una facción o de otra, pero si juntamos dos sí que podemos hacer pues que un mandaloriano esté luchando contra un comando imperial. ¿Cuál sería mi opinión final sobre el Battle Pack? Que como digo, iba a ser una review así rapidita porque tampoco hay mucho que comentar. La subida de precio me parece mala, ya que aunque solo es €1, el año pasado fue solo otro euro, ya van dos, y poco a poco nos estamos acercando peligrosamente a los 25 euros, pero las figuras me parecen buenísimas, el concepto del Battle Pack versus me encanta, hacen que a lo mejor quiera comprarme en vez de uno, dos para tener 4 y 4, si las figuras son buenas y acompañan, como es el caso, es algo que va a pasar seguramente, pero es que además creo que tiene mucho
potencial a la hora de construir algo con el resto de sets que hay. Lo juntamos al otro búnker, al otro set que tenemos, y yo creo que si nos gusta esto y queremos tenerlo construido, sería muy chulo tener un búnker y 2 Battle Packs, uno a cada lado, para hacer un búnker más chulo y una escenografía con figuras muy guays que todas encajarían muy bien. Y creo que el potencial de este Battle Pack está en cómo se integra con más Battle Packs y sobre todo con otros sets. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Más pronto tendréis seguramente la review del Microfighter, vaya a ser una review a modo de short, un poquito express, pero la del búnker sí que quiero comparar un poquito más con este set. Así que nada, dejadme en los comentarios qué os parece a vosotros el set, porque para mí me parece un Battle Pack bastante sólido. No voy a decir de sobresaliente, pero sí que es de notable. Y si queréis, como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.